La iglesia del Nuevo Testamento no tenía ninguna de las cosas que hoy en día consideramos que son esenciales para el éxito. No tenía dinero, no tenía edificios, no tenía instituciones como campamentos, hospitales, clínicas, canales de televisión, casas publicadoras. No tenía tampoco gente influyente en la política, no tenía gente adinerada y no tenía gente con títulos universitarios. Sin embargo, esta iglesia nos enseñó que con el corazón, con la consagración y con el poder del Espíritu Santo, se puede alcanzar a todo el mundo, se puede llegar a todos los países y entrar hasta en los palacios de los reyes. Este es el tema que vamos a estudiar hoy. No se retiren, que ya regresamos. Hola, bienvenidos queridos hermanos a Perspectiva Bíblica. Y Johnny, qué placer estar de vuelta contigo. Es un gusto estar contigo, Rafael. Esa gente del Nuevo Testamento no tenía muchas cosas, pero tenía otras muy importantes. Sí. Y una de ellas era esa voluntad del Espíritu que venía por el servicio abnegado. Y yo te veo a ti reluciente de una manera especial. Cuéntame, ¿qué ha pasado? Bueno, a lo mejor te refieres que estoy un poquito oscuro, quemado por el sol, porque ayer regresé de un par de semanas en Perú, en las poblaciones altas de las montañas de Cusco, visitando diferentes poblaciones. Estábamos en un viaje misionero de la iglesia de la Universidad de Loma Linda y creo que debo darle gracias a ADRA Perú, que nos recibieron tan amablemente, nos dieron una gran acogida. Los hermanos Willy Escobar y Pulciano Banco. Fue una experiencia maravillosa. Qué bendición servir, ¿verdad? Amén. ¿Debemos orarle a Dios y darle gracias por esto? Sí, cómo no. Amante Dios, cuán agradecidos estamos del viaje misionero de los estudiantes de la Universidad de Loma Linda y de la obra de tu Santo Espíritu a través de tantas personas en este planeta. Ayúdanos a estar atentos a la voz del Espíritu, que podamos ser humildes, que podamos ser obedientes y que hagamos tu voluntad. En el nombre de Jesús oramos. Amén. 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 En el día de hoy vamos a estudiar la lección acerca de lo que sucedió en el día de Pentecostés. Y para ello vamos a comenzar leyendo en Hechos capítulo 2. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. De repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Nosotros encontramos en la Escritura, ya en la parte final de los Evangelios y al principio del libro de Hechos, la promesa de Cristo de que iba a enviar al Espíritu Santo y que ellos debían de esperar para recibir ese poder del Espíritu Santo antes de que salieran a la predicación del Evangelio. Y entonces este pasaje se refiere a la forma como se cumplió esa promesa. Johnny, hubo manifestaciones especiales del poder del Espíritu Santo. O sea que la predicación del Evangelio, hermano, no es una obra humana, no es un esfuerzo humano solamente, sino que va acompañada, va bendecida con la obra del Espíritu Santo. En otras palabras, el misionero, que es Jesús, que es Dios, envía a su representante misionero, el Espíritu Santo, para que nos dirija. La obra en realidad no es nuestra, la obra es de Dios. Nosotros estamos como asistentes. Algunos han pensado que ellos son los que definen la obra que se hace de predicación. Esto es errado. El que define la obra de predicación es el Espíritu Santo en este momento.
y había cosas extrañas que no podemos explicar, porque Rafael, este asunto de unos fueguitos en la cabeza y otras manifestaciones del Espíritu Santo que ya prontito vamos a revisar y examinar, no debemos, o mejor digo lo que debemos ser muy humildes y cuidadosos al tratar de definir y poner en cajitas lo que quiere decir la obra del Espíritu Santo. Bueno, me gusta eso que dices, Johnny, porque cuando nosotros leemos el libro de Hechos y no solamente este pasaje, encontramos la obra de Dios actuando de formas que el ser humano de aquella época no podía predecir. Para nosotros, que hemos leído el libro de Hechos y estamos acostumbrados a todas esas formas como Dios se manifestó, nos parece predecible entonces la obra del Espíritu Santo, pero lo que encontramos en este libro realmente es que Dios rompe paradigmas. Dios rompe la manera de pensar del ser humano y nos obliga a nosotros a expandir la mente para entender que cuando Dios escoge actuar, cuando Dios envía una manifestación de su Espíritu Santo, no es algo que nosotros podemos predecir. Pero lo que me gusta a mí, Johnny, es el tema que cuando yo estoy predicando el Evangelio, compartiendo a Cristo con otras personas, ahí está el Espíritu Santo dirigiéndome, está influyendo sobre la persona que escucha el mensaje y estamos dispuestos o estamos en la posición en la que podemos ver una manifestación poderosa de Cristo, del Espíritu Santo, actuando en ese momento. Y es interesante, Rafael, que lo que acabaste de decir acerca de la iglesia primitiva, que ellos no podían predecir lo que el Espíritu iba a hacer, es verdad presente también hoy, porque ni tú, ni la junta de tu iglesia, ni nadie de los pastores que puedan pretender entender la obra de Dios, saben en realidad lo que el Espíritu Santo va a hacer y cómo lo va a manifestar. Tenemos que estar con la misma humildad que tuvieron los apóstoles, porque cuando se manifieste la obra del Espíritu Santo habrá cambios violentos y los que no les gusta el cambio y los que pretenden poner todas las cosas en cajitas y en su lugar correcto no van a ser buenos receptores de la obra del Espíritu Santo. Sí, correcto. Bueno, entonces vamos a ver la razón, según en las palabras de Cristo, de por qué Él enviaría el Espíritu Santo para la predicación. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Entonces, Johnny, este pasaje habla acerca del propósito del Espíritu Santo, dar testimonio acerca de Cristo. Nosotros hemos leído las palabras de Jesús donde explicó que la obra del Espíritu Santo era de convencer de pecado, de justicia y de juicio. Y eso es cierto también, pero Johnny, la obra del Espíritu Santo no termina en esa parte de convicción de pecado, justicia y juicio. También está la parte de dar testimonio acerca de Él. Y es interesante, Rafael, que allí describe que el testimonio eran los apóstoles que lo vieron y el Espíritu Santo. Tú y yo no hemos visto lo que hizo Jesús. Así que hoy en día, ¿quién es el único que queda? El Espíritu Santo. Y nosotros somos asistentes del Espíritu Santo, no somos los agentes de predicación. Ese es un importante detalle que debe ser central en la manera de percibir la misión y la manera de entender el propósito de la iglesia. El propósito principal de la iglesia ha de ser estar atento a la obra del Espíritu Santo para poder adaptarse y seguir lo que el Espíritu Santo va delante de nosotros haciendo. Nosotros no somos los agentes de cambio ni los predicadores, solamente obramos en respuesta a la obra del Espíritu. Johnny, yo creo que es importante también entender que si nosotros alguna vez pedimos a Dios que nos dé el Espíritu, disculpen, que nos dé el Espíritu Santo, debemos entender que nos lo da precisamente para dar testimonio acerca de Jesús, para que podamos hacer esa obra, porque el mayor interés que Dios tiene es la salvación de los perdidos. Y si nos va a dar al Espíritu Santo es para impulsarnos a hacer esa obra de ganar almas para el cielo. Amén. Vamos a ver ahora cómo continúa la narrativa en el libro de Hechos capítulo 2.
Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablaran. Vivían entonces en Jerusalén judíos piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Al oír este estruendo, se juntó la multitud. Y estaban confusos porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Estaban atónitos y admirados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues los oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua, en la que hemos nacido? El Espíritu Santo había esperado la ocasión del día de Pentecostés para manifestarse con ese gran poder. Todo era en función de la predicación de Cristo en ese día. Ese estruendo, esas señales de llamas de fuego, todo era para atraer la atención de tantas miles, decenas de miles de personas que se congregaron en Jerusalén en aquel día. Y entonces ocurrió ese milagro maravilloso que jamás se esperaban los discípulos, podían entender o imaginarse ellos que iba a suceder, que iban a hablar cada uno en una lengua que las personas los iban a escuchar y a entender como que si hubieran sido nativos de esas zonas. Johnny, esa fue una demostración clara del poder del Espíritu Santo. Y es interesante porque dice que cada uno les escuchaba hablar en su propia lengua. Entonces, ¿cómo lo vamos a imaginar? Vamos a imaginarlo como que iban turnando los apóstoles la lengua en la cual estaban hablando, o podemos imaginarlo que era en realidad no un don de lengua, sino un don de oído, que ellos hablaban en una lengua y lo oían en otra, y el que está al lado lo oye en francés y el que está al lado lo oye en portugués, y yo hablo en español. No sabemos la respuesta, Rafael, pero ambas son posibilidades. Sí, bueno, está claro que el Espíritu Santo cayó sobre los discípulos, ¿no? Johnny, y la razón por la necesidad del poder del Espíritu Santo era en parte para lograr superar el obstáculo de todas esas lenguas. O sea que la predicación del Evangelio nunca es algo que va a ser fácil desde el punto de vista humano. Fíjate, los problemas que ellos tenían. Ellos venían de un contexto en donde a Cristo lo habían crucificado como un criminal, en donde los discípulos estaban llenos de temor, justo después de la muerte de Jesús, en donde no tenían con qué trabajar, porque no tenían dinero, no tenían libertad para manifestarse públicamente, no tenían el apoyo de ninguna de las instituciones del judaísmo. Sin embargo, todas esas cosas fueron superadas por el poder del Espíritu Santo y personas que estaban dispuestas a atreverse a actuar con fe. Johnny, entonces, una de las cosas que hace el Espíritu Santo por nosotros es inspirarnos para ignorar los obstáculos, para superar los obstáculos y hacer la predicación, porque la palabra de Dios tiene que ser escuchada para que haya el nacimiento de la fe y la conversión. Y Dios es el que está en control, y Dios es el que está obrando, y Dios es el que está dando las llamas de fuego o cualquier otra manifestación que se le ocurra para afirmar la fe tanto del que habla como del que escucha. Dice que hubo un gran estruendo y esa fue la razón por la cual vinieron y se congregaron. No fue que ellos fueron a la multitud vino a ellos. Y este gran estruendo era parte de la manifestación del Espíritu Santo. Por lo tanto, los datos que tenemos incluyen llama de fuego sobre la cabeza, un estruendo que no sabemos exactamente qué quiere decir y si eran palabras o si eran ruidos. Y tercero, el escuchar en diferentes lenguas cuando una sola persona está hablando. 3 manifestaciones, todas con el propósito de la predicación del Evangelio y afirmar la fe de aquellos que están en este proceso. Bueno, hay un pasaje en Marcos en donde Jesús aclara lo que sucedió ahí. Vamos a ir al libro de Marcos. Estas señales seguirán a los que creen.
En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Esto está interesante. Tomaron serpientes en las manos y aunque beban cosas mortíferas, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Johnny, Jesús dijo, ustedes irán a predicar el evangelio, ustedes hablarán nuevas lenguas. Para los discípulos ellos no podían entender eso porque eso es un concepto que no es humano, que uno pueda repentinamente hablar un idioma extranjero que uno no conoce. Pero Jesús les dijo que tendrían un poder especial. Y ese poder se fue manifestado en el día de Pentecostés como ellos no sospechaban, que hablaban idiomas diferentes. Y entonces, Johnny, este tema de hablar en lenguas no es la única parte del Evangelio o de la narrativa bíblica en donde se encuentra. Hay un pasaje de gran importancia en 1 Corintios capítulo 14 que debemos de leer para ahondar un poco en el don de lenguas. El que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie lo entiende, aunque por el Espíritu habla misterio. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. Rafael, hemos de entender que tenemos por lo menos dos manifestaciones de lo que llamamos el don de lenguas. Una de ellas es la manifestada en Hechos el capítulo 2, registrado allí, acerca de la predicación, que como bien dije, no sabemos si era que un apóstol estaba hablando más de una lengua al mismo tiempo, que sería todavía más extraordinario, o si era que hablaba una sola lengua y ellos lo escuchaban en sus oídos, siendo un don de oídos, y se manifestaba como don de lenguas, porque la persona lo va a percibir como que le están hablando en otra lengua, en su lengua. O tercero, la manifestación particular que está registrada y discutida en 1 Corintios 14. No sabemos con exactitud lo que cada una de estas implicaba, porque no estábamos allí y no había registro. Y ha habido diferentes manifestaciones en la iglesia cristiana a través de los tiempos. Pero lo que sí sabemos es que el uno era lengua extraña, el de 1 Corintios 14, mientras que el de Hechos 2 eran las lenguas originales de los pontos y de los sirios y de los otros, que eran las lenguas que ellos hablaban en su lengua natal, donde nacieron. Así que dos manifestaciones diferentes. Una requiere traducción y la otra es una traducción. Sí, o sea, la que está discutiendo Pablo en 1 Corintios 14 es un don de lenguas que nadie entiende. Cuando esa persona habla en lenguas, nadie lo comprende y es una manifestación del Espíritu de Dios. Pero vamos a ahondar en el tema, vamos a ir al siguiente pasaje. Entonces, hermanos, ¿qué podemos decir? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Si alguien habla en lengua extraña, que sean dos o a lo más tres, y por turno, y que uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Entonces, la manifestación que tenemos aquí del don de lenguas, Johnny, Pablo estaba muy interesado en que se hiciera la manifestación del don de lenguas en una forma ordenada. Él habla, que hablen dos o tres, pero no más, y que haya interpretación. Y si no hay interpretación, entonces que calle. Y por turno, Rafael. Sí, por turno. Es bueno, y la última cosa que quería señalar de lo que teníamos en pantalla es que sea para la edificación de la iglesia. Muy importante este detalle de que sea para edificación de la iglesia, porque a estas lenguas se les llama lenguas angelicales y es el único lugar en las manifestaciones del Nuevo Testamento donde la cultura del cielo entra a la tierra. Cuando hablo de la cultura del cielo, el idioma es la manifestación número uno de la cultura. Los que somos hispanos, que hablamos español, nuestra cultura está reflejada número uno a través del idioma.
Y la cultura del cielo estaba reflejada en el idioma que estaban hablando los que reciben el don de lenguas angelicales. Rafael, ¿y qué dice acerca de la cultura del cielo cuando está ocurriendo en la iglesia? ¿Es algo bienvenido y bueno? Pues obviamente es la manifestación del Espíritu Santo en algunos individuos. Pero no es bienvenido y bueno, Rafael, porque dice que hay que traducirlo. Así que le pone coto. Sí. En otras palabras. Por ese énfasis en la edificación de la iglesia, porque si no hay traducción, entonces la iglesia no se edifica. Y eso que acabas de decir, Rafael, es el clavo que construye el ataúd de aquellos que piensan que la cultura humana es algo que ha de ser desechado, eliminado, erradicado, sometido y puesto a un lado. Porque bien nos dice la Escritura que la cultura del cielo no sirve en la tierra porque no la vamos a entender, así como no entendemos el idioma de los ángeles. Dios no vino a quitar la cultura humana, vino a quitar el pecado en la cultura humana. Y la redención no es hacerte celestial en la cultura celestial, la redención es sublimizar la cultura tuya, eliminando las prácticas de pecado, pero manteniéndote en tu cultura y en tu manifestación. Por eso es que era necesario traducirlo a la cultura de los humanos, a la lengua de los humanos. Esto puede ser difícil para algunos entender. Vuelvan a leer el texto y visualicen dónde está la cultura celestial, dónde está la cultura humana y cuál es la que Dios desea que se manifieste en la iglesia como parte del culto, y es la cultura humana. Ok, Johnny, entonces volviendo a las partes iniciales de Corintios 14, Pablo está dando este discurso acerca del don de lenguas no para condenarlo, sino más bien para organizarlo, para controlarlo, para que se hiciera con un orden o con un propósito que él tenía en mente. Y vamos a ver la preferencia de Pablo. Versículo 3, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Yo desearía que todos hablarais en lenguas. Pero más aún que profetizarais, porque mayor es el que profetiza, el que habla en lenguas, a no ser que se le interprete para que la iglesia reciba edificación. El énfasis en la interpretación es la clave, Rafael. En otras palabras, si no es de la cultura del medio, no tiene sentido y no se puede entender y no edifica. Para que edifique, tiene que ser contextualizado a la cultura del medio. Si eres hispano, como hispano. Esto causa gran conflicto porque tendemos a visualizar que la cultura nuestra es la más semejante a la celestial. Y nos dice bien claro el principio bíblico que estamos estudiando, que ha de ser contextualizado no a la cultura que a ti te gusta, sino a la cultura del oyente, a la cultura del recipiente, a la cultura del que le vas a predicar, eliminando los aspectos pecaminosos, combatiendo el mal, pero no cambiando la cultura. Pablo habla acerca de que profeticen. En este contexto, la palabra profetizar no significa predecir el futuro, como lo entendemos hoy en día. Profetizar, Johnny, era la palabra que la persona que cumple un ministerio parecido al de los pastores. Un ministerio de exhortar, un ministerio de enseñar la palabra, un ministerio de discipular a las personas. Entonces Pablo tenía una preferencia marcada porque cuando se manifestara los dones espirituales en la congregación, que fuera principalmente el de la profetización. Y Johnny, los ejemplos que tenemos del Nuevo Testamento, tenemos muchísimos de personas que profetizaban, y voy a tratar de decir algunos: Aquila y Priscila, Apolos, Esteban, obviamente los 12 discípulos, y habían tantas personas que profetizaban porque eran personas que enseñaban el evangelio, eran personas que hacían nuevos discípulos. Pero vamos a avanzar al siguiente pasaje, porque en el versículo 12 Pablo lo pone claramente. Así pues, ya que anheláis los dones espirituales,
procurad abundar en aquellos que sirvan para la edificación de la iglesia. Una de las maneras breves de explicar lo que es la edificación de la iglesia es el discipulado. A Dios le interesa que la gente, los nuevos creyentes, maduren como discípulos, que ya no sean bebés en el evangelio, sino que crezcan. Este crecimiento de los miembros de la iglesia va a estar en diálogo con la obra del Espíritu Santo en la iglesia. No va a estar en conflicto. Sin embargo, no puede ocurrir si no somos atentos a la obra del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo continuamente nos está sorprendiendo con nuevas actividades y con nuevas manifestaciones de su poder milagroso y salvífico. La iglesia primitiva es un ejemplo de esto. Continuamente estuvieron siendo sorprendidos, y esta actitud de humildad de los apóstoles, que fue implantada por su relación con el Señor Jesús, es la que los dirigentes de la iglesia local hoy han de tener. Una humildad que no pretende arrogancia, que entiende todo de antemano, sino una humildad que pretende sometimiento y cuidadosa atención para no ofender al Espíritu Santo y su obra. Eso es Rafael. Ahora vamos a mirar parte del discurso que Pedro dio en ese día de Pentecostés. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llame. ¡Qué promesa tan bonita! Recibiréis el Espíritu Santo. ¿Estás preocupado tú por estar sometido al Espíritu Santo? ¿Has recibido tú el bautismo del Espíritu Santo? ¿Tienes temor a manifestaciones extrañas? Y no estoy promoviendo don de lenguas. El don de lenguas era una de las muchas manifestaciones del Espíritu Santo, manifestándose para dones de evangelista, dones de sanidad, dones de servicio, etcétera, etcétera. Y mientras tú tengas temor de la obra del Espíritu Santo y pretendas controlar, el Espíritu Santo no puede manifestar en ti los deseos que tiene para la obra de Dios. Humildad. Rafael, no se puede decir muchas veces. Humildad es prerequisito para seguir en la obra del Espíritu. Amén. El mensaje de Pedro fue maravilloso. Luego de señalarles a ellos sus pecados, de haber causado la muerte de Jesús, les dio a ellos un mensaje de esperanza. Esto es lo que hace el Espíritu Santo en la vida del predicador. Amén. Que ellos compartieron un mensaje de perdón, de aceptación de parte de Dios, de que iban a ser recibidos, de que no solo iban a recibir el perdón de los pecados, el don del Espíritu Santo, sino que también luego de bautizarse iban a ser miembros de la iglesia, iban a comenzar a crecer como discípulos de Jesús. La predicación del Evangelio no termina en el bautismo. La predicación del Evangelio es para la edificación de la iglesia, para que todos lleguemos a la estatura de madurez de Cristo, que lleguemos a tener confianza y estar bien parados en el Evangelio en forma independiente. Amén. Bien, apreciados hermanos, se nos ha acabado el tiempo. Gracias por acompañarnos. Dios les bendiga abundantemente. Muchas gracias.